Hola, ¿cómo están? Esto es En Otras Palabras. Hoy es 12 de junio, este es el programa número 32 y estoy aquí con Jonathan Vázquez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cris? Saludamos a toda la audiencia, aquel que nos esté escuchando. Les deseamos un feliz día y esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas y recordar un poquito lo que nos transmitieron ese día, un día muy especial. Sí, un día muy especial porque se celebraba la Pascua. ¿Te acordás? Sí. La pastora Erika Armento nos compartió una palabra que le puso por título Unción Familiar. Sí, ya más o menos íbamos teniendo una idea. De hecho, durante la semana se había hecho una invitación a traer a la familia, a estar unidos todos juntos y aprovechar ese día que también hubo Santa Cena. Sí. Era un día muy especial para estar todos juntos y adorando al Señor, que es lo más importante. Así es. Ese día se hizo una invitación a acercarnos a la mesa. Literalmente, porque había una mesa para compartir, para recordar la partida de Jesús, la resurrección, porque era por supuesto el día de celebrar Pascua. Así que no solo acercarnos a la mesa literalmente, sino también acercarnos a la mesa espiritualmente, para recibir restauración en la familia. Ese día la pastora ungió a todas las familias. Había muchísimo gozo en la iglesia, ¿te acordás, Johnny? Mucha felicidad por celebrar el día de la resurrección. Sí, una verdad, un día muy lindo fue el que vivimos. Celebramos la Pascua. Y la pastora recordaba lo que dice Éxodo 12. Así es, Cris, como vos decías, en Éxodo 12 podemos leer un poco lo que la pastora nos comentaba. Ellos, los israelitas, para celebrar la Pascua, tenían que sacrificar un cordero perfecto, sin mancha, con su sangre rociar las puertas, o sea, debían pintar los dinteles de su puerta. Ese día Dios le daría libertad. Ellos habían estado prisioneros por 430 años y ese día que fueron llamados a celebrar la Pascua y a sacrificar un cordero, Dios le iba a dar esa tan esperada libertad que ellos estaban necesitando. Y luego tenían que comer el cordero y eso iba a ser símbolo de que ese cordero que estaba dentro de ellos los iba a acompañar hacia el desierto, hacia la nueva tierra prometida por Dios. En Éxodo 12:1 habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses. La liberación venidera sobre Egipto era un hecho tan significativo que Dios les dijo a los hijos de Israel que rehicieran su calendario. Así es. El nuevo año empezaría con el mes de su redención sobre Egipto. O sea, qué momento tan especial en la historia, ¿no? Sí. Esa Pascua, ese día cuando les pidió a todas las familias de los israelitas que prepararan un cordero, que lo asaran, que lo comieran juntos. Ese día iba a ser el día que le iba a dar la libertad y fue cuando instituyó la Pascua. Esta fiesta pero tan preciosa, en la cual actualmente recordamos la resurrección de Cristo, ¿no? Se instituyó en esa época, cuando Dios les dio esta gran misión. Ellos estaban por partir hacia la tierra prometida. Era el inicio de su largo viaje. Así es. Y después, como decía Jesús, que muere en la cruz, lo que hicieron ellos en ese momento era una sombra de lo que iba a venir después, muchos años después. Recordamos la frase de la Biblia que dice: Dios dijo a Moisés y a Aarón: hablen a toda la congregación de Israel. Y vos sabés que es la primera vez que en el Pentateuco se usa el término eclesia, que quiere decir iglesia. Hoy nosotros decimos iglesia. O sea, fue la primera vez que Dios se refiere a su pueblo como iglesia. Así que me gustaba poder señalarlo porque, bueno, es muy importante eso. Está bueno, lindo detalle. Sí, es un detalle. La primera vez en el Pentateuco que Dios habla de su pueblo como iglesia. Ya como vos dijiste, lo de sombra es más o menos eso también. Eso que ocurrió, eso que a quienes él le hablaba, ese pueblo era sombra de lo que hoy es la iglesia. Cada familia, entonces, como dijimos antes, debería tomar un cordero, prepararlo de acuerdo a todas las instrucciones que Dios les había hablado. Por supuesto, como dijiste vos, es símbolo de que Cristo hoy está dentro nuestro. La salvación es para cada uno, su familia, su descendencia, la salvación es para todos.
El Cordero de Dios murió por nosotros para que todos seamos libres, para que recibamos perdón de pecados y la salvación de nuestras almas. Todo esto que estamos comentando, Johnny, es todo lo que la pastora, iba comentando mientras preparaba el momento, el ambiente para lo que iba a dar en su palabra, ¿no? Había una gran invitación entretejida en todo lo que ella iba diciendo, una invitación a ir a la mesa. No nos vamos a adelantar a eso, pero sí, ella, entre medio de todas estas cosas que fue hablando del Cordero, de los israelitas, ella decía que había mesas de salvación, mesas de condenación. Ya vamos a ir detallando a qué se refería la pastora al decir eso, ¿no? Pero me llamaba la atención cómo ella iba comentando estas cosas del Éxodo e invitando a la vez a las personas a que se acerquen a la mesa, a la vez daba gracias a todos por haber ido. Fue un domingo muy especial, muchísima gente vino, ¿te acordás ese día? Sí, una iglesia llena. Sí, una fiesta, era una gran celebración. Con todo esto nuestra pastora iba preparando el terreno, iba preparando el ambiente para lo que después iba a venir. Exacto. Pascua, como sabemos, significa salir de Egipto. Y salir de Egipto significa o simboliza salir del pecado. Entonces nos estaba preparando, ¿no? Para ir dejando atrás todo el peso del pecado, todo el peso del pasado. Porque, ¿por qué decía? Salir de Egipto simboliza salir del pecado. Ya todos sabemos eso. Pero viste que la gran mayoría de las personas sale de eso, pero todavía camina con el peso del pasado. Sí. Es como que uno no termina de soltar el peso y lo amargo del pasado. Lo lleva en la espalda como si fuese una mochila. Sí, exactamente. Salir de aquello que nos ata, salir de la esclavitud. La sangre nos limpia, el Cordero nos limpia y nos hace libres. Esto es Pascua. Y entonces así fue reforzando lo que significa la Pascua, ¿no? Para nosotros. Y bueno, y después invitó con todas las letras a la mesa. Había una mesa tendida porque, como dijo Johnny, estábamos por celebrar la Santa Cena. Y bueno, nos invitaba a la mesa y dijo que estaba preparada y que cuando nos acercáramos íbamos a ser restaurados. Y en medio de la invitación decía, así como hay mesas de restauración, también hay mesas de condenación. Y yo meditaba cuando ella dijo esto, en que cuando uno dice, cuando hay una invitación a acercarse a la mesa para poder disfrutar juntos, se me ocurre que, por ejemplo, en las personas que nos están escuchando hoy o en las personas que escucharon ese día, puede haber pasado por su mente que no todo era lindo cuando se acercaba a la mesa. No. Que no siempre hay mesas que son de vida, de felicidad, de cosas buenas, de buenos recuerdos. Muchas personas se han sentado a la mesa con personas que les habían hecho daño, o se sientan a la mesa y hay discusiones, hay malos tratos, ¿verdad? Entonces, a mí cuando ella invitaba, decía yo, era como que pasaba por mi mente los diferentes casos que puede haber de las mesas de buenos momentos y las mesas de malos momentos, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a ir dejando atrás, como ella nos invitó ese día, a todos los que nos están escuchando, ya los invitamos a ir dejando atrás todo aquello malo, aquellos recuerdos malos que puedan tener cuando alguien invita a la mesa, cuando alguien invita a acercarse a la mesa para celebrar. Quizás pueda haber personas que digan, ¿qué voy a celebrar si estoy viviendo esta situación? Pero bueno, hagamos un alto en el camino, un alto en lo que está pasando y sigamos escuchando para que puedas cambiar la circunstancia. Un ejemplo que ponía nuestra pastora es Génesis 37, el capítulo completo en general, sí, que habla sobre José, que decía que él fue amado y odiado, favorecido y abusado, tentado y confiado, exaltado y humillado.
Sin embargo, siempre estuvo enfocado en Dios y nunca dejó de confiar en Él. Recordando un poco la historia de José, él fue traicionado por sus más allegados, por sus hermanos. Sí. Pero al final de la historia él tuvo que sentarse a la mesa una vez más con ellos. Claro, este es un ejemplo de lo que estábamos diciendo recién. Al final tuvo que sentarse con los que lo habían traicionado. Y él durante toda su vida tuvo como un sabor amargo de lo que había pasado, ¿no? Sin embargo, decías vos, estuvo siempre enfocado en Dios, aunque atravesó la adversidad en todas sus formas, siempre estuvo enfocado en Dios, aunque tenía amargura en el corazón al recordar, pero nunca dejó de confiar en Dios, ¿verdad? Siempre descansó en Él y a pesar de la situación o donde él se encontraba, siendo esclavo o encarcelado, siempre tuvo su mirada fija. En Él, exacto. Aún con todo lo tremendo que le ocurrió y que seguramente su corazón podría haber endurecido, no fue así. Llegó a ser un gran hombre, muy próspero y a la vez se mantuvo humilde. Sabemos que sus hermanos estaban muy celosos, ¿viste? Como cuenta la historia de estos hermanos celosos de él, al punto de llegar a odiarlo. Y ese odio los llevó a complotarse para matarlo. Incluso para matarlo. Tremendo. Le quitaron su túnica, lo echaron en una cisterna vacía, y se sentaron a comer. Y acá hay una mesa que se tiende en medio de una cosa tan tremenda que le habían hecho a José. Una mesa de traición, se podría decir, de desprecio. Sí, una mesa de condenación. Y bueno, cuando lo habían, creo que fue cuando estaban comiendo que se acercaba, mejor dicho, una compañía de ismaelitas que venía de Galat con sus camellos, se dirigían a Egipto. Y entonces Judá se le ocurre proponer vender a José a los ismaelitas. Y así hicieron. Lo vendieron a los mercaderes madianitas por 20 piezas de plata. Eso era el valor de José. 20 piezas de plata. Y se lo llevaron a Egipto. Y así es como él termina en Egipto. Entonces, los hermanos de José en una mesa decidieron deshacerse de él. Decidieron hacerle mal. Y José quedó muy dañado, quedó herido, lastimado, angustiado. Aquella cena llevó a José a una angustia que duró mucho tiempo. Lo vendieron como esclavo. José estuvo años prisionero hasta que un día fue liberado y se convirtió en el segundo del faraón. Se convirtió casi en gobernante de la tierra de Egipto. En el capítulo 43, luego que José es redimido por Dios, se prepara una mesa, ahora a lo contrario, una mesa de restauración, una de salvación. Necesitaba ser libre de todo eso que él cargaba en su interior. Como vos decías, Cris, José estaba dañado, estaba herido, tenía rencor. Sí, porque lo habían dañado. Pero llegó el momento de sentarse a la mesa con sus hermanos, aquellos que le habían hecho tanto, pero tanto daño. Por eso comentábamos al principio que a veces cuando te invitan a la mesa o cuando te tenés que acercar a la mesa, no siempre son momentos agradables. A veces no, como le ocurrió a José, ¿no? Se tuvo que sentar con aquellos que le habían hecho tanto daño. Y bueno, pero a veces, como decimos en la actualidad, no nos queda otra, ¿no? Hay que hacerlo, hay que sentarse y hablar, y quizás en una conversación puede llegar el perdón. La pastora decía, a veces para Navidad, para las fiestas de fines de año, nos toca sentarnos con personas que no queremos ver, porque nos traen malos recuerdos. Pero bueno, hay que sentarse y hay que tratar de, a través del perdón, sanar las relaciones, ¿no? Y entonces José, como decía Johnny, preparó esta mesa para restaurar la familia. Si bien él estaba con mucha amargura, la mesa que él estaba preparando era para restaurar. Él quería sanar todo eso que tenía del pasado con sus hermanos. Él no se quedó con esa carga. No. Su deseo era tener una mesa de unidad y de armonía para dejar el pasado atrás y entrar, muy importante, entrar en una nueva bendición. Seguramente en José hubo emociones encontradas, de pensamiento, de angustia, quizás recuerdos, ¿no? Pero quería entrar a una nueva bendición
sin lo que tenía adentro. La Biblia habla de que lloró amargamente. Eso te iba a decir, la Biblia lo dice, que él llora cuando los ve. Sí, lloró amargamente. Se me ocurre que en ese desahogo debe haber nacido el perdón para sus hermanos, para su padre incluso, porque primero tuvieron un encuentro entre los hermanos y él después pidió que lo fueran a traer al padre, ¿te acordás? Porque hasta ese momento no lo habían reconocido a José. No, seguramente pasaron por su mente recuerdos, hubo emociones encontradas, hubo angustia, hubo un montón de cosas, y todo esto ocurre en el alma, porque hay tantos espacios en el alma como la voluntad, las emociones, los pensamientos, y todo eso se me ocurre que era como un torbellino adentro de José, ¿no? Por los recuerdos de todo lo que le había pasado, por aquello que decidieron venderlo, quitarle la túnica, tirarlo en una cisterna, después venderlo a Egipto como esclavo, etcétera, etcétera. Ya sabemos y conocemos la historia de José. Así que se me ocurre que en ese momento se le vinieron todos esos recuerdos y tanto la voluntad como las emociones y los pensamientos, se mezcló todo ahí. Pero bueno, necesitaba ser restaurado José y así lo fue. Nosotros también necesitamos ser sanados y restaurados por Dios en todas las áreas de la mente, para no andar de tumbo en tumbo, porque cuando la mente, cuando la voluntad no está libre para hacer lo que deseamos, es porque hay algo que nos detiene, hay un peso que no nos permite avanzar. Así que es muy, muy importante sanar, buscar ser sanados y restaurados en la mente, en los pensamientos y en las emociones. Nuestra pastora decía que el mayor ataque del enemigo en este tiempo es a la familia, al hogar. Encontramos familias divididas, familias destruidas, sin hablarse, familias peleadas por años. Esto es algo muy, muy común encontrarlo. Hay desunión, ¿viste? Hay peleas, hay conflictos entre parejas. Quizás están juntas porque no queda otra, pero hay algo que las separa. Así que bueno, Dios invita a la mesa, nos invitó a la mesa a través de esta predicación de la pastora, y cada vez que la recordamos, el Espíritu Santo vuelve a invitarnos a que nos acerquemos a la mesa, a que nos acerquemos a estar junto a Dios, ¿no? Y poder disfrutar como si estuviéramos en un banquete con Él, en nuestra intimidad con Dios. Y cada mesa que celebramos con Dios y que acudimos a su invitación es siempre una mesa de restauración, siempre, donde vamos a recibir paz, donde vamos a sentir el perdón de Jesús y poder ser libres de toda opresión que pueda haber en el alma, para poder vivir libres en el reino como Dios quiere. Un reino de paz, de felicidad, de seguridad. Eso es lo que nos ofrece el reino de nuestro Dios. Muy lindo. Bueno, con el ejemplo de José estuvimos mostrando que hay mesas que son de condenación. En este caso, la vida de José. ¿Sí? Un escenario después de restauración donde Dios sanó su alma. ¿Sí? Hay cosas que nos marcaron a veces en nuestra vida y que no podemos olvidar porque fueron traumáticas, pero Dios nos invita a la mesa para sanarnos, para liberarnos. Eso que vivimos ese día fue espectacular, porque en realidad todos, al levantarnos de nuestra silla, nos acercamos a la mesa donde estaban los panes, el vino, todo preparado para disfrutar de la cena del Señor. Y cuando nos acercamos fue un momento tan especial, ¿te acordás, Johnny? Sí. Entonces yo creo que en cada uno de nosotros quedó la sensación de lo que es acercarse a una mesa de restauración. Entonces, ¿por qué recuerdo esto? Porque queremos invitar a nuestra audiencia a que cada vez que se acerquen a Dios, se acerquen a celebrar una mesa con Él, con Dios,
Él va a tener siempre preparada una mesa con banquetes, porque las cosas preciosas que Él nos ofrece, es como celebrar un banquete, como disfrutar de cosas ricas, como de su gracia, su perdón, conocer de su sabiduría, de todos sus atributos, de su gran amor. Tantas cosas podemos disfrutar en una mesa con Dios. Que siempre que te acerques a hablar con Él, puedas recordar esto, ¿no? Para poder disfrutarlo de esta manera y recibir libertad. Amén. Hacemos hincapié en esto, aunque ya lo hayamos dicho, porque sirve para soltar el pasado. La pastora decía que el pasado es como cargar un gran equipaje muy pesado, llevarlo al hombro o arrastrarlo por el piso. Eso significa, es como eso. Vos imaginate que vas caminando con un peso en el hombro y no vas a caminar en paz. Porque en algún momento, ¿verdad, Johnny? Te vas a cansar, vas a querer soltar ese equipaje, eso que tenés en el hombro que te pesa tanto, para caminar mejor. Pero se trata de una decisión nuestra. En este punto la pastora fue no solamente con palabras, sino que fue muy gráfica, mostrando un ejemplo. Ella agarró un bolso muy grande y empezó a meterle cosas pesado adentro. Y caminaba y se notaba que realmente era una incomodidad, era una carga. Y eso es lo que por ahí llevamos a todos lados. El peso no nos deja avanzar con paso firme, ni andar con libertad porque molesta, te detiene, te frena, te estorba. A veces el cansancio se interpone en las charlas con las personas. El agotamiento se interpone también en la ejecución de nuestras tareas cotidianas, cosas diarias, simples, que uno por ahí no se da cuenta. Claro, nosotros vamos andando y ese peso molesta, ese peso me pone de mal humor, ese peso me cansa, me hace reaccionar mal, ¿sí? Todo eso, incluso cuando me siento a la mesa, me siento así a lo mejor cansado, hastiado de que tengo eso en el hombro. Cargado. Oh, Dios, entonces se nota en la actitud de las personas, en el semblante, en la forma como se comunica con los que tiene cerca, o cómo trata a sus familiares en su casa. Así que bueno, hay que ir soltando el pasado. La angustia de no poder caminar libremente porque el pasado pesa en los hombros, te hace desenfocar de lo verdaderamente importante. O sea, es como que no ves lo importante y vas andando por la vida con un caminar mediocre, si vale la expresión, porque te desenfoca. Lo verdaderamente importante no lo ves, porque necesitas tanto esfuerzo y tanta responsabilidad para hacerlo que no lo podés soportar. Entonces es como que vos solo lo anulás, no lo querés ver, porque el peso que te produce el pasado y la intranquilidad no te alcanza después la fuerza para hacer eso. Es como ir sin un rumbo fijo, ir medio perdido. Como el peso que te produce el efecto del pasado, lo feo, te quita fuerzas, no me salía la palabra, te quita fuerzas para poder enfrentar lo verdaderamente importante. También la inestabilidad hace que todos los sueños se trunquen, porque uno, viste, cuando tiene un sueño va trabajando hacia eso. Sí. Pero estás tan inestable que te quedas a medio caminar, a medio andar, ¿sí? Los pensamientos se detienen o se mezclan, produce intranquilidad, se turba la mente. ¿Cómo me va a perdonar Dios si yo no me puedo perdonar a mí mismo? Y encima le sigo sumando problemas al peso del pasado. Y donde quiera que vayas tenés que arrastrar el peso del pasado y lo arrastrás y lo arrastrás y lo llevás y te lo pones al hombro y pesa y duele y molesta. Incluso como decíamos recién, cuando me quiero sentar a la mesa me molesta. Entonces, como estoy agobiado y hastiado de tanto peso, comienzo a soltar cosas, como dijimos antes, que son importantes. Cosas importantes. La pastora decía, suelto mi matrimonio, suelto mis amigos, suelto mi trabajo, mis compromisos. Entonces, como estoy agobiado y hastiado de tanto peso, empiezo a dejar lo verdaderamente importante afuera. Dejo a Dios afuera. Eso es tremendo, ¿no? Vamos soltando cosas porque el pasado nos pesa y nos incomoda, y vamos soltando el presente. Es tremenda la jugarreta del enemigo, porque ahí un poco hay una influencia del enemigo, ¿no?
en que bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante así como estamos, ¿no? Pero en este día Dios nos invitó a la mesa para sanarnos, para restaurarnos, y nos llamó a soltar este pasado. Comiendo del cuerpo y la sangre de Cristo, esta mesa es una mesa de restauración, como ya dijimos, una mesa donde el poder de Dios fluye a través de la resurrección de Jesucristo. Hay poder de resurrección en la mesa del Señor para que vos vengas y dejes ese pasado. Cortes con todo eso en el nombre de Jesús y empecemos a vivir una vida abundante y de gloria como Dios siempre quiso. Así es, así que te invitamos a soltar tus cargas en este preciso instante, a soltar las cargas, ¿sí? Llegaste a la mesa porque seguramente estás acudiendo a la invitación y no podés sentarte con esa carga, la tenés que soltar el pasado, todo el dolor que te pueda haber causado, los rencores, los malos pensamientos, la falta de perdón, lo soltamos para poder estar libres y disfrutar de la restauración. Porque no podemos ser restaurados si no soltamos. Por eso yo decía que es una decisión personal. O sea, sí, estoy cansada de esto, lo suelto. ¿Sí? Lo suelto, no lo quiero más en mi vida. Para poder convertir mi vida en algo diferente, ¿no? Qué día tan especial que vivimos ese domingo. Cuando nos acercamos a esta mesa que fue puesta delante de nosotros, se derrama una unción del cielo que pudre yugos en tu vida. Y en este momento es cuando sos una persona nueva, sos una persona distinta y desde hoy empezás a ser libre. Porque Cristo ya pagó el precio para que vos seas libre de toda esclavitud. Qué bueno. El poder de la resurrección presente en la mesa de restauración. Con esta frase te dejamos para que medites en esto y tomes fuerza en Dios para soltar tu pasado. Llegamos al último bloque y todavía tenemos una historia más que nos trajo nuestra pastora y vamos a leer 2 de Samuel capítulo 9. Todos conocemos esta historia y comienza diciendo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl. Y Siba respondió el rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies por accidente cuando escucharon que su padre Jonatán y su abuelo Saúl murieron en batalla. El niño era pequeño, la niñera trató de esconderlo, tropieza y se cae y el niño queda con un defecto, queda paralítico, queda postrado y lo esconden porque temen por la vida del niño. Así es. Mefiboset es parte de la familia real, es hijo del rey. Tenía derechos de príncipe, sin embargo vive escondido porque se golpeó por accidente y quedó paralítico. No podía progresar, no podía salir, no podía avanzar y seguramente con un tremendo sabor amargo en su corazón. Cuando el corazón y el alma quedan dañados por lo que sea que haya pasado, uno se siente muy triste, sin derechos a vivir la vida que le corresponde, ¿verdad? Por naturaleza, disfrutando de todos tus derechos, de tu libertad, porque alguien algún día te hizo algo. Alguien algún día a Mefiboset lo dejó caer, ¿no? Pero David, en este caso figura de Cristo, ¿qué hizo David? El nuevo rey lo llama a la mesa y le dice: Mefiboset, ven a mí. Y él le dice: soy un perro. Este es el concepto que él tenía de sí mismo. Tremendo concepto que tenía de sí mismo. Soy un perro y no merezco acercarme a la mesa. Y cuando uno está dañado, pierde noción de su identidad. Así es. Fíjate que perdió noción de su identidad porque como no podía ni moverse, tenía que estar paralizado, no podía progresar, no podía vivir en libertad, se sentía como un perro. Y así pasa a veces en la actualidad en nuestras vidas, ¿no? Nosotros contamos historias de la Biblia que podemos traer a la actualidad y ver qué pasa, qué ocurre esto en medio de las familias. Cuando una persona está dañada
se siente así, como dijiste vos, pierde noción de la identidad que tiene, ¿no? Y no nos damos cuenta de que ya se nos han dado todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra. Claro, perdemos de vista lo que Dios nos ha dado, ¿no? Somos coherederos con Cristo, pero no nos damos cuenta por el daño que hay en el alma. Así que bueno, qué importante que si Dios, acá en este caso David invitó a Mefiboset a la mesa, en este caso David es figura de Cristo, o sea que podríamos decir que Cristo nos invita a la mesa. Es otro ejemplo de una mesa de restauración, así como hablamos la mesa de José, la mesa a la que fue invitado Mefiboset también es una mesa de restauración. Otro ejemplo lindo que nos deja la historia de la Biblia. Otra mesa más. Otra mesa más. Lo invitó a la mesa el rey David, restauró su corazón. Ya no iba a decir soy un perro, no valgo nada. En Dios soy libre de toda angustia, de toda culpa. Podés decir lo mismo. Podés decir lo mismo, te decimos a vos que nos estás escuchando. Ya soy libre, no soy más un perro. No voy a decir más, no valgo para nada porque Cristo me restaura. Recuerda que tu pecado, todo lo que haya ocurrido, fue clavado en la cruz y que ya eres libre, ¿sí? Que ya no haya sensación de fracaso. Viste, Johnny, que hay personas que aún en Cristo siguen sintiendo sensación de fracaso. Sí. Porque no ven claramente la libertad, no toman conciencia natural y espiritualmente que han sido hechos libres. Las cadenas los ataban, pesaban, Dios las rompió y siguen arrastrando las cadenas a las personas, a veces. Por eso sienten sensación de fracaso. Así que somos libres, o sea, tomar conciencia de esto, ¿no? Y Dios nos invita a la mesa para ser libres de toda esclavitud, lo que sea que te haya pasado. Libre de pecado, de pensamiento negativo, de todo lo que venís sintiendo. Hay una realidad hoy. Dios te invita a su mesa. Te invita a celebrar con Él. Te ofrece un banquete de paz, de tranquilidad, de libertad, de sanidad en las relaciones, de progresos, de recursos insospechados. Todo eso podés encontrar en la mesa que Dios sirve. Perdón para las personas que te hicieron mal. Quizás no se lo merezcan, pero sí que tomes la decisión de perdonar para poder, en primer lugar, ser libre en tu corazón. Bueno, te seguimos haciendo compañía en este ambiente de restauración, podríamos decir. Una mesa más compartimos cuando Jesús muere, resucita, como sabemos, y dice que la Biblia cuenta que está 40 días caminando, acompañando a sus discípulos y organiza una mesa para que ellos pierdan la incredulidad. Mira qué hermoso esto, ¿no? Sí, para que sus discípulos pierdan la incredulidad. Recordemos, los discípulos decían, no debe ser Jesús, debe ser un ángel o un fantasma. No creo que sea Jesús. ¿Cómo va a resucitar? ¿Cómo Jesús va a venir? Y eso, los mismos discípulos que habían caminado con él durante 3 años, que habían visto todas sus obras, sus milagros, habían visto la mano de Dios moverse a través de Jesús, habían visto resurrecciones, sanidades de todo tipo, liberación, habían visto de todo, no les faltó nada por ver, pero sin embargo había incredulidad. Había incredulidad. Todavía. ¡Qué bárbaro! Entonces Jesús prepara una mesa para sanar la incredulidad. Escúchame, yo me acerco a la mesa porque si tengo alguna duda por ahí, me acerco a la mesa. Sí, yo me acerco a la mesa de Jesús. Porque estas cosas que te estamos compartiendo siguen latente hasta la actualidad. Porque todo fue rescatado y escrito en la Biblia para que tengamos los ejemplos de que estas cosas siguen ocurriendo, ¿sí?
Cristo sigue preparando mesas para los incrédulos. Los invita a acercarse a Él para que desaparezca la incredulidad y puedan creer en Él y ser salvos, ser sanados, liberados, ¿sí? Entonces les preparó la mesa y les dijo: ven, mírenme. Vos imaginate lo que debe haber sido que te diga eso. ¿Qué momento? Cristo fue entregado por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes que nos están escuchando, para que seamos sanos, libres. Esto no es una historia, no es un cuento, es una verdad. Cristo murió para darnos vida eterna, para que el pecado, la muerte, pasara por alto, para que el pesar, recordemos que esta palabra fue dada en la Pascua, ¿sí? Y eso es lo que hace Jesús con nosotros, nos da vida y vida eterna. Así es, y la pastora seguía invitándonos: acerquémonos a la mesa donde se celebra la Pascua y el día de resurrección, donde Dios obra en restauración sobre todas las vidas, que se acerquen con fe, como decíamos recién, esperando ser libres del pasado y de toda esclavitud. Y así fue que todos nos acercamos, como te contamos al principio, recibimos todos la unción familiar. Esa unción simboliza la presencia de Dios en nuestras vidas, una presencia que nos acompañará siempre y nos recordará que nos acercamos a la mesa donde fuimos sanados del pasado, fuimos perdonados y restaurados. Todo esto ocurrió ese día que nos acercamos. Es una verdad, nosotros nos acercamos a esa mesa donde fuimos sanados. Si había algún peso del pasado en alguien, desapareció. Ese día desapareció porque todos soltamos el pasado, ¿sí? Y a partir de ahí caminamos libres en el Espíritu, e incluso con poder para hollar serpientes y escorpiones. Decía la pastora, recordaba que haríamos mayores cosas que Jesús, ¿no? Una gran unción familiar, una gran cobertura de protección, de gracia, que nos permitirá adaptarnos a un nuevo tiempo, a esta nueva temporada que estamos viviendo. Una unción que nos permitirá entrar en la dimensión del Espíritu, de tomar el poder de la resurrección y plasmarlo en cualquier situación que estemos viviendo. Es una unción que une familias, es una unción de Dios en tu vida, que te une a Él de una manera que ya no querrás andar solo, sino muy unido a Dios. Una unción que te llevará a decir: quiero caminar contigo. Y de esta forma darle un sí a Dios, no a la iglesia. Recuerda que el que invita a la mesa es Dios, no la iglesia ni una religión. Así que no vas a querer andar más solo. No te olvides que Dios te invitó a la mesa. Acude siempre al llamado. Con esto cerramos este programa. Así que los saludamos desde acá, Cris. Sí, y nos encontramos en el próximo comentario. Hasta luego. Un besito para todos.